Bien, hay que recordar que en nuestro país, y en el caso de Michoacán no ha sido la excepción, la delincuencia organizada se ha mantenido durante muchas décadas anteriores. Nada más que este fenómeno social se daba bajo circunstancias de control, determinado control, acuerdos con el propio Estado que permitían no involucrarse con las actividades ordinarias de la población, sino se dedicaban exclusivamente a sus actividades. Creemos que esta situación se alteró en la forma de establecer su relación frente a las poblaciones, en el sentido de una mayor ambición, ¿no? Por tener poder económico, por tener poder de armamento, de control social, y que para nosotros era distante. Nosotros, nuestra comunidad, nuestra región es una región fría, es una región que no se produce como se produce en Tierra Caliente la marihuana, como otros inervantes que se tienen, ¿no? Entonces, para nosotros esa cultura de delincuencia organizada era muy distante. Pero con el transcurso de las décadas, acercándose más a nuestra actualidad, la delincuencia organizada comenzó a tener mayor incidencia frente a la vida ordinaria de nuestras poblaciones. Cherán no fue la excepción. Es decir, ya no solamente les bastaba el asunto de la producción de herbajes, sino también del control económico bajo sus distintas modalidades. ¿Qué había en nuestro territorio? Bueno, en nuestro territorio no hay minas de metales, por ejemplo, como sí lo hay en la zona de Tierra Caliente, que es lo que explota también la delincuencia organizada allá. Pero en nuestro territorio pues teníamos zona maderable, con bosques, con una riqueza natural importante, y que fue por esa vía que entraron a nuestro territorio, sometiendo en algunos casos a presidentes municipales, a autoridades civiles y militares, cortándolos. En el caso particular de Cherán nos queda claro que pues había complicidad de las autoridades municipales con la delincuencia organizada, porque ellos mismos, conociendo obviamente nuestro territorio, las autoridades civiles, les decían: acá, en este lado, en este otro lado, tenemos los mejores recursos, por aquí van a entrar, por aquí van a salir. Incluso los policías municipales eran el instrumento de guía para la delincuencia organizada. Sí, porque pues, si ustedes van ahorita a Cherán, quieren entrar a un territorio especial de bosque, pues no conocen, no dan, son ajenos a nuestro territorio, forzosamente ocupaban la complicidad de elementos que conocían nuestros espacios geográficos. Entonces, nuestra comunidad existió algunos compañeros, hombres y mujeres, que denunciaron estos hechos, que le reclamaban a la autoridad municipal: queremos que no entre la delincuencia organizada, queremos que pongas un alto a esta situación. Comisiones de la comunidad iban con las autoridades en materia de la defensa de nuestros bosques, hacían caso omiso, el gobierno del estado hacía caso omiso, el gobierno federal de la misma manera. Entonces había una impotencia muy fuerte. Gente que llegó a denunciar esta situación o fue asesinada, o fue desaparecida, o sencillamente fueron desplazados porque pues, en 2 o 3 días llegaban por ellos, o si se quedaban, pues los asesinaban o los desaparecían, no había de otra. Entonces nuestra población, al ver esa condición, porque como lo mencionó mi compañero Chávez, llega el momento que se cansa, se harta.
y tuvo oportunidad de reaccionar. ¿Pero por qué reacciona? Bueno, porque hay elementos integradores como comunidad indígena que lo somos, que no tienen en las ciudades o que no tienen en otros espacios. Es decir, ellos en otros foros que nos han invitado a participar, que lo hemos dicho, para poder entender estos procesos de relación social y de cosmovisión de una comunidad indígena es importante reflexionarlo desde una perspectiva filosófica, no económica, no mediante el derecho, no mediante incluso la antropología. Creo que se encuentra un poco limitada bajo esta percepción, pero sí mediante la filosofía, porque hay elementos muy importantes que se tienen que analizar y discutir en este sentido. Es decir, ¿cómo entiende la población este proceso de entender la vida propia de la comunidad, ¿no? Bajo una concepción totalmente distinta. Al principio les hacía mención que ya mucha gente ha escrito sobre Cherán. Incluso Jerónimo de Alcalá redacta en 1540 la relación de Michoacán, que es un documento base para entender un poco esta cosmovisión de los pueblos purépechas. ¿Y por qué? Bueno, porque subjetivamente en la reflexión de la comunidad dice, bueno, nos vamos a organizar mediante nuestros barrios, pero hay otro elemento propio de identidad como cultura purépecha, que son las paranguas, son las fogatas. ¿Por qué las fogatas? ¿Por qué ese espacio de reflexión para poder defendernos y para poder entender lo que nos pasa como comunidad? Bueno, dentro de la cultura purépecha, antes de la percepción propia inculcada de un Dios occidental, se nos tenía inculcada un Dios propio de nuestra cultura, que era Curicabélic, el Dios fuego. Entonces, por eso las paraguas, porque es un espacio donde el fuego se manifiesta y donde de manera colectiva se comparte, se reflexiona el sentir de la familia y de la propia comunidad. ¿Por qué de manera inmediata se establece un grupo de defensa? Bueno, porque son elementos que ya traíamos nosotros antes de la llegada de la conquista. ¿Quiénes eran los guerreros? Los jóvenes, la gente que todavía se encontraba en un estado de salud aceptable para poder defender a su propia comunidad, como lo mismo lo manifiesta Jerónimo de Alcalá en la propia relación. Entonces, la ronda comunitaria fue un elemento que nunca se fue de nuestra comunidad, siempre estuvo presente, además de las instituciones propias del Estado. De manera inmediata, sin saber, la ronda comunitaria va ahora a ser la que nos va a defender de manera definitiva por las circunstancias que vivimos. ¿Quiénes participan? Los jóvenes de nuestra comunidad, la gente que está en una edad madura, pero que sabe cómo defender a nuestra comunidad, no solamente en el aspecto físico, de choque, sino también de estrategia. Entonces, estos elementos permiten la organización inmediata de nuestra comunidad, que al mismo tiempo le reitero que es el municipio. Entonces, cuando se da este proceso de organización, se dice, bueno, de entrada, presidencia municipal, quedas desacreditada y quedas sin funciones. Las funciones las asume el pueblo, la comunidad. El Estado no nos podía decir nada porque el Estado sabía que en distintos momentos el reclamo ya había llegado. La Federación pues tampoco. Entonces, de manera pacto se establece por comisiones la atención de nuestro municipio.
Y la atención de los municipios me refiero hasta los servicios elementales de quién va a recoger la basura, quién va a organizar el asunto de los víveres de la comunidad, quién va a organizar las comisiones que van a establecer el diálogo frente al Estado para que sea respetuoso de la decisión de la comunidad. Es decir, ya habíamos irrumpido con la lógica del Estado, ¿no? Al no aceptar ya las autoridades municipales. Entonces, una vez que se concreta esto, hay demandas básicas, pliego petitorio inicial, y que ha sido el que nos ha mantenido hasta la fecha. Primero, el asunto de la reconstitución de nuestro territorio. Mucho daño se había causado a nuestra flora, a nuestra fauna, a nuestra madre tierra. Queríamos justicia para los desaparecidos y para los caídos. Los desplazados, como quieran, pues regresaron. Tanto problema, pero sí para los caídos y los desaparecidos. Es fecha que en las averiguaciones que se integraron no tenemos ningún resultado por parte de la Procuraduría. Otra de las demandas importantes que se establecieron en nuestra comunidad, además de la justicia y de la reconstitución de nuestro territorio, también fue el asunto del respeto de nuestras formas de gobierno. Entonces, en esos espacios de reflexión, que es mediante la parangua, como elemento de toma de decisiones para después consensar en los barrios, y por último, establecer los mecanismos de decisión de la comunidad, se reflexiona de la necesidad, primero, de expulsar a los partidos políticos. Es decir, desde las paranguas se dice, a ver, los partidos políticos nos han ocasionado daño, nos han dividido en la comunidad, nos han impuesto una forma de pensar que no va acorde con las necesidades propias de nuestra comunidad. Nos peleamos entre nosotros cuando la guerra ni siquiera es entre nosotros. Nos peleamos por un color, hemos dividido familias por colores y eso nos ha causado daño. Nuestras comunidades nos dimos cuenta que nosotros nos apasionamos más que los propios políticos que en el discurso plantean posiciones ideológicas contrarias y ya más al rato los ven juntos cenando o comiendo y platicando o compartiendo, pues. Entonces dice la comunidad, basta con el tema de los partidos políticos. No queremos más partidos políticos, porque en lugar de ayudar, han perjudicado a la comunidad. Bueno, y entonces si no queremos partidos políticos, ¿cómo le vamos a hacer para la organización de nuestra comunidad? Y la gente mayor de nuestra comunidad, pues como lo hacíamos antes, como lo hacían nuestros abuelos. Pues si los partidos políticos no son de nosotros, no son propios de nosotros, son un asunto de imposición. Nuestra gente antes se organizaba de tal manera que daba solución a las necesidades de la comunidad. Entonces, comenzamos a traer esos elementos de organización de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de lo que recordábamos, de lo que les contaban pues, la gente mayor. Se empieza a diseñar una estructura de gobierno. Una estructura de gobierno, claro que hoy tenemos necesidades distintas, tenemos una población distinta y por consiguiente se arma de manera distinta. A la par, se estuvo trabajando con comisiones desde las fogatas de cómo armar este nuevo gobierno, cómo establecer
esta estrategia y se establece en la reflexión propia de la comunidad desde el establecimiento de un consejo mayor que es los Jeres, Hanashkacha, Purépecha, que son aquellas personas mayores que los consideramos con la experiencia suficiente para reflexionar y entender las decisiones de nuestra comunidad. Pero ellos no son pues, la máxima autoridad. Como máxima autoridad se establece la Jertanguricua, en Purépecha es la Asamblea General. Cuando exista un problema mayor para la toma de decisiones que no pueda resolver el Consejo Mayor o otros consejos que a continuación les voy a hacer mención, pues está la Asamblea General como máxima autoridad. También tenemos pues, un consejo donde se administra la tesorería comunal. Tenemos un consejo de administración local que tiene las atribuciones obviamente de atender las necesidades esenciales de nuestra comunidad, desde la recolección de la basura, desde el asunto de que se encarga de los mercados, de las obras de la comunidad, del tema desde quién va a cuidar el panteón, todas esas actividades administrativas, ¿no? Que son consejos operativos, como le nombramos nosotros. Tenemos un consejo de barrios, que es el que se encarga de convocar a las asambleas de barrio, que es el que se encarga de estar directamente atendiendo o escuchando las demandas de nuestra población, de la comunidad. Tenemos un Consejo de Educación y Cultura que va en la lógica del rescate, del empoderamiento nuevamente de nuestra identidad como pueblo originario. Nos queda claro que hemos vivido un bombardeo constante, ya no un asunto de convencimiento, sino de imposición de una cultura occidental que nos orilla al individualismo y que también nos ha ocasionado un daño profundo, que hoy en día lo vivimos y que no queremos seguirlo viviendo. Hace un momento cuando platicábamos con el rector, bueno, a ver, ¿tú hablas purépecha? No, ya no. Lo entiendo, pero se me dificulta hablar. Mi compañero, por ejemplo, Chávez, lo habla bien, obviamente lo entiende bien. Entonces, generaciones ya como la mía, que por este asunto de imposición de lo occidental y por decirnos o por hacernos creer que lo propio ya no era tan bueno y que no era bueno y que por lo tanto teníamos que adoptar pues una cultura distinta, aunque nos parezcamos biológica o físicamente, pero así como nos venden la idea que es lo mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pero ya hay un programa y un proyecto para reivindicar esa postura, es decir, bueno, ya nuestros niños, la gente joven, así como yo, tenemos que retomar pues eso que perdimos. Es una obligación y es un sentido propio de existencia misma, ¿no? También tenemos otros consejos, en el caso particular de Consejo de los Asuntos Civiles, por ejemplo. Todo eso lo tenemos en la traducción castellana, pero también lo tenemos en purépecha, y que permite dar atención pues también a necesidades muy concretas de la comunidad. Algo que se planteó desde un inicio también es que todo esto que se propuso desde las paranguas, desde las fogatas, pues nos iba a permitir ir resolviendo las necesidades de nuestra comunidad, pero también lo entendimos que si no
funciona como un consejo, pues lo teníamos que quitar. Y teníamos que poner a disposición a otro consejo o cambiarle de nombre. Es decir, no es un asunto de imposición, es un asunto de necesidad, y que si no funciona, pues hay que cambiarlo. Sencillamente, no es como el Estado, ¿no?, que te impone una institución y lo quieras o no, ahí está la institución. Y es lo que vas a tomar. No te estoy preguntando si lo quieres o no lo quieres, es eso y ya. Entonces, en nuestra comunidad no, es un asunto de necesidad de nuestra comunidad para las atenciones básicas de ordenamiento que la misma comunidad determina. Y otro de los consejos, dos consejos fundamentales que así lo ha considerado la comunidad, es el Consejo de Honor y Justicia y el Consejo de Bienes Comunales. Consejo de Honor y Justicia, del cual pertenecemos nosotros con el compañero que se nos encomendó venir acá con ustedes, pues atiende, como su nombre lo dice, ¿no?, los temas de justicia de la comunidad, los temas de la honorabilidad de nuestra comunidad, pensado obviamente desde la postura de nuestra comunidad. Acá hay elementos que nos permiten a nosotros desde el derecho defender nuestra posición. Quiero decir, ahora en esta parte, cuando nosotros determina la comunidad establecer una estrategia de ordenamiento propio de la comunidad, pues el Estado se pone así como molesto. Lo bueno es que los agarramos entretenidos porque pues, el 2011 era un proceso electoral. Estaban más preocupados por sus candidatos, estaban más preocupados por cómo iban a mantener sus cuotas de poder. Y de ser un Cherán, luego lo atendemos. Primero hay que asegurar lo nuestro, ¿no? Entonces, ya cuando dimensionan el impacto que tiene Cherán, no solamente en el Estado, sino en otros lugares de nuestro país y del mundo, se preocupa el Estado. Nosotros solicitamos de manera inmediata, como ya se avecinaban las elecciones, solicitamos ante el Instituto Electoral de Michoacán que la petición de la comunidad era elegirnos bajo el sistema de usos y costumbres. Ya para esto, como abogado, como licenciado, y con otros compañeros además, ya habíamos analizado un poco esta parte desde lo jurídico, cómo le entramos, es decir, cómo lograr hacer que el derecho sea un instrumento de la comunidad y no a la inversa, como es un instrumento del Estado para el sometimiento de la población. Utilizar el derecho contrahegemónicamente, pues. Bueno, pues checamos, ¿no?, el artículo 2 de la Constitución General de la República, que habla sobre los derechos en materia indígena, pero a veces uno cree que el gobierno federal es muy inteligente y que toma decisiones muy sabias y que son, a pesar de todos sus equipos de asesores nacionales y transnacionales o internacionales, a veces se les va de las manos ciertas cosas, y entre esas ciertas cosas, pues resulta que firmaron un convenio internacional donde les toca hacer la modificación del artículo 1 en materia de derechos humanos, y eso abre la puerta para que algunos tratados y convenios internacionales pues puedan ser aplicables ya en nuestro país en materia de derecho. Y eso implica que la Constitución se ponga a la par de los acuerdos y tratados internacionales. Y resulta que nuestro país está muy acotado en el asunto del derecho de los pueblos indígenas, pero en materia internacional está más amplio en el sentido del reconocimiento de nuestros derechos. Y por lo tanto, pues con el fundamento legal, el fundamento jurídico del artículo 2, del artículo 1, vinculados con los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos de nuestros pueblos originarios, pues decimos, es un derecho para nosotros elegirnos bajo nuestros propios sistemas. ¿Cómo tuvimos que demostrar que efectivamente éramos una comunidad indígena? Bueno, tenemos una resolución presidencial donde establece que efectivamente Cherán es municipio y es comunidad indígena. No solamente la argumentación tiene que ver en aspectos técnicos jurídicos, sino también con otros documentos. Ese documento que les dice
dice mención de la relación de Michoacán. Es un documento histórico, es un documento que sirvió de fundamento, porque ahí en ese documento de la relación de Michoacán se señala a Cherán como pueblo original. Entonces, luego se tiene la idea que en materia de derecho solamente lo que establece la norma y la Constitución y las leyes reglamentarias. No, también podemos hacer uso de otros elementos muy importantes. El TIER nos niega este derecho. Nosotros impugnamos en materia electoral, nos fuimos al Tribunal Electoral, a la sala regional que por distrito nos corresponde Toluca, después lo atrajo la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Miren, siendo honestos, conocemos nuestras instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No son del todo confiables. El Poder Judicial puede tener el derecho, pero si hay por ahí algunos intereses que se dan trasladados, pues nomás no te garantiza ese derecho. Entonces, para nosotros era un asunto de estrategia. Pero que si esa estrategia no funcionaba, de todos modos la comunidad iba a hacer lo suyo. Es decir, no íbamos a estar sujetos a lo que nos dijeron el tribunal. Si nos favorecía, bien. Pero si no, pues también, porque la comunidad iba a tomar sus decisiones. Afortunadamente se logra una sentencia favorable donde dice la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral pues tiene el derecho, garantiza hacerlo el Instituto Electoral de Michoacán, organiza la elección bajo condiciones de lineamientos internacionales. Es decir, ya tenemos derechos reconocidos que se nos tiene que consultar, que se nos tiene que llevar a cabo los procesos, no como ellos nos lo digan, sino como nosotros los consideremos en nuestra comunidad. Por eso se sentó un precedente en nuestro país que en materia de derecho pues fue sonado y sigue siendo sonado un poco este tema de que nos elegimos bajo un sistema de manera distinta, ¿no? Es decir, con formas propias de decisión de la comunidad, que se logra esto que ya se había trabajado en la comunidad de la estructura del gobierno, pues nada más se ratifica en el asunto de manera institucional, se respeta a las instituciones y hoy por hoy se logra tomarles protesta a los compañeros del Consejo Mayor, porque así se decidió en la comunidad, y todo el equipo de trabajo de los demás consejos operativos se logra también establecer, y hasta la fecha funcionamos y creemos que funcionamos bien. Hay que recalcar que, por ejemplo, un presidente municipal de nuestro estado pues anda ganando más o menos entre 40 a 60 mil pesos como sueldo. En la comunidad se estableció que no se debería tener un sueldo, que es un servicio a la comunidad y que solamente por el servicio a la comunidad se les iba a dar un apoyo. El apoyo más alto de nuestra comunidad es de 4,000 pesos. Si lo comparamos pues con el asunto de un presidente municipal, pues es exageradamente desproporcional. De esa manera estamos funcionando administrativamente, atendiendo los problemas de la comunidad. Al gobierno del estado no le interesa Cherán, al gobierno federal le preocupa sobremanera, porque tenemos una ronda comunitaria, que es lo que más o menos se vio un poco en el video. ¿Por qué les preocupa? Le deben mucho a la organización social, pero le deben más a una organización social consciente y armada ideológicamente. Y entonces siempre han buscado desarticularnos. Nos han buscado desarticularnos mediante estrategias como lo hacen en otros lugares, dando programas asistenciales, convenciéndolos a la población de que siendo asistencialistas es mejor, y que el papá gobierno les da todo.
no les ha funcionado. Nosotros en un momento hicimos mención de la intervención del CISEN, de la misma Gendarmería Nacional, cuando todavía ni la daban a conocer públicamente. Ellos ya estaban haciendo ejercicios, y un ejercicio lo hicieron en nuestra población, y es un ejercicio que nosotros nos percatamos en la comunidad con nuestros esquemas de seguridad interna. Se detuvo a esa persona, se le cuestionó fuertemente, y al último nos declaró que efectivamente pues, era gente de gobernación y que pues, venía con la encomienda de ver qué estábamos haciendo, cómo nos estábamos organizando. Entonces el Estado busca sus formas de romper estos procesos sociales de muchas formas. Nosotros nos hemos amparado ahora sí que mediáticamente también en el asunto de seguir manteniendo nuestra ronda comunitaria, porque además es un derecho que tenemos internacional de establecer nuestros esquemas de seguridad y de defendernos, ¿no? Que legitimados también estamos por la población, pero no solamente nuestra población, sino la población del Estado. Es decir, nos ven con buenos ojos, ¿no?, en esta materia de seguridad. Muchos asumieron el ejemplo de Cherán, las autodefensas, siempre nos buscaron para que los legitimáramos, para que nosotros dijéramos que estábamos de acuerdo. Nunca lo quisimos hacer. Siempre les dijimos que no. En la comunidad entramos en una reflexión importante donde decíamos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos con otras comunidades? ¿Logramos establecer lo que nosotros ya logramos en lo nuestro o nos quedamos aquí donde estamos? Y en las reflexiones así, para ser rápido, decíamos, bueno, se determinó que nos quedáramos y que fuéramos ejemplo con lo que hiciéramos en nuestra comunidad, porque si salíamos y avanzábamos, pues íbamos a caer en lo que tanto hemos criticado. Es decir, pues íbamos a entrar entonces en un proceso de colonización hacia otras comunidades, de imposición de esquemas de gobierno y de imposición de esquemas de seguridad. Y por lo tanto dijimos, no vamos a cometer ese error. Si quieren seguir el ejemplo, que lo sigan, que tomen sus decisiones, pero no los vamos ni a asesorar ni los vamos a imponer, ¿no? Digo, ya desde el asesoramiento ya va implícito el asunto de incidir en su toma de decisiones. Entonces decidimos que no. Y además pues resultó sabia la decisión, porque estos grupos de autodefensa se permitieron, formaron parte de la estrategia del gobierno del Estado, se corrompieron. Nos consta que cayeron en las mismas prácticas de la delincuencia organizada, de traficar con el asunto de los productos agrícolas, de traficar con el asunto de las minerías, y que hoy en día traen un descrédito fuerte, pero que el Estado con sus instrumentos de enajenación busca seguir manteniéndolos como un asunto viable para el tema de seguridad. Una imposición fuerte del gobierno federal. El Estado de Michoacán, la clase política está sometida, porque cualquiera que levante la mano le sacan un video que se reunió con no sé quién, y de manera inmediata les fincan responsabilidades a través de las procuradurías, con ese sistema inquisitorio donde impone el Estado, castiga, y ya si es inocente o si es culpable, pues ya se sabrá después, ¿no? Pero mientras, en lo inmediato, en lo coyuntural, pues castiga a quien crea el Estado. Entonces, la situación es compleja para nosotros como gobierno comunal, porque tenemos adversidades frente al Estado, frente a estas instituciones, y la dinámica política interna es también desgaste muy fuerte, ¿no? Concluyo con esta parte diciendo que hemos denunciado múltiples violaciones a nuestros derechos
Hemos tratado de informar a la población de nuestra perspectiva de entender la realidad de nuestro Estado, pero hemos sido callados. Y hemos sido callados porque nos queda claro que los medios de comunicación han sido cooptados por el propio Estado y que la información pues no fluye como debería de fluir, ¿no? Tenemos hoy en día relación con algunas organizaciones de carácter nacional e internacional, pero que han sido construidas a partir de este movimiento, no antes. Y la intención es, bueno, ¿y qué esperamos de esta condición propia que nos invitan ahora acá ustedes del instituto? Bueno, para nosotros es importante pues, que conozcan su punto de vista, ¿no? Que formen sus propios criterios, que por lo menos reflexionen la condición que nosotros vivimos y que ya el tener el tema en el análisis de Cherán o de nuestro estado o de las circunstancias que vivimos en nuestro país, ya es un logro, ya es un paso, ¿no? Gracias.